Bueno, hoy vamos a hablar del patrón Chondrichthyes, que como ven en la diapositiva, corresponde a tiburones, peces torpedos, rayas, mantarrayas y quimeras. Y vamos a hablar, como va a ser prácticamente lo sucesivo para los próximos grupos, de su taxonomía, caracteres distintivos, su forma y función, o sea, parte de su anatomía y fisiología. Vamos a hacer un énfasis en su reproducción, diversidad, riqueza, y vamos a tratar algunas de las subclases, en este caso la subclase Holocephali, para terminar al final hablando de su evolución y relaciones filogenéticas. Bueno, el patrón Chondrichthyes, la traducción literal del término, sería peces cartilaginosos. Viene de las raíces griegas, ¿sí? Chondros, que significa cartílagos, ictios, que significa pez. Y como ya les había yo mencionado, pues dentro de este clado, vamos a encontrar a los tiburones, peces torpedo, rayas y quimeras. ¿Qué hay con respecto a su taxonomía? Bueno, recordando rápidamente los clados superiores, las categorías superiores, tenemos su Subphylum Craniata, sería Phylum Chordata, Subphylum Craniata, superclase Gnatostomata, clase Chondrichthyes, como les digo, peces cartilaginosos, que tiene, de acuerdo al criterio de la mayoría de los autores, aproximadamente unas 870 especies. Y está dividida en dos subclases. Una gran subclase, que sería la subclase Elasmobranchi, con 840 especies, donde vamos a encontrar dos superórdenes: el superorden Euselachi, que corresponde a tiburones, como ven, 370 especies, y el superorden Hipotremata, donde están metidas las rayas, mantarrayas y peces torpedo, que tiene una diversidad mayor que la de tiburones, solo que pues los tiburones han sido más espectaculares, sobre todo en los videos, son más, por el hecho de que algunos llegan a atacar al hombre, son más conocidos para todos ustedes, pero sobrepasan en aproximadamente 100 especies. Aquí tendríamos 470 especies de rayas, mantarrayas y peces torpedos. Aquí, como ven, los nombres de... bueno, la otra subclase, perdón, la subclase Holocephali, que reciben el nombre común de quimeras, donde hay 30 especies, una subclase muy pequeña. El nombre de las subclases, para que se acuerden a qué corresponden, está relativamente fácil. Elasmos significa aberturas, y branqui, pues aberturas branquiales. Y esto hace relación a que las hendiduras branquiales en los tiburones son muy evidentes, muy fáciles de ver. La otra subclase, la subclase Holocephali, la raíz griega holos significa todo o mayormente, y cefalí, cabeza, o sea, son organismos que van a tener una gran cabeza o que su cuerpo va a parecer que está formado o es muy evidente la parte que corresponde a la cabeza. Luego tendremos los nombres de los superórdenes. El superorden Euselachi, que quiere decir verdaderos celáceos. O sea,
Esto en relación otra vez al término de las branquias, ¿sí? Que se les ve claramente las branquias. Y el superorden hipotremata, ¿qué quiere decir tremos? Que es abertura, ajá, hipos, que significa bajo, que son aquellos que tienen las hendiduras branquiales en la parte ventral, en la parte de abajo, como la tienen las rayas, las mantas y los torpedos. Hay una gran diversidad de condrictios en el registro fósil. Y la taxonomía clásica con base en el registro fósil, pues ha sido bastante complicada, ¿sí? Muchos autores no se ponen de acuerdo en cuántos órdenes, inclusive en cuántas superórdenes se deben de agrupar a los organismos vivos y a los fósiles de peces cartilaginosos. Esto llegó a tal grado que a principios del año 2000 hubo un congreso de todos los especialistas en tiburones tratando de arreglar la taxonomía, además ya considerando pues los avances que había al respecto del ADN. Al respecto de los fósiles no se llegó a ningún acuerdo, todavía sigue en discusión los órdenes, incluso los géneros, el número de géneros que se han descrito, pero sí se llegó a un acuerdo, más o menos. Sí, siempre hay gente que no le gusta y utiliza otras clasificaciones, a una propuesta de carácter general que es la que tienen ustedes aquí. Ajá. Y el número de especies corresponde a las especies actuales. ¿Sí? Entonces, el superorden Euselachi, que es donde están metidos los tiburones, está formado por aproximadamente 10 órdenes. El hexacantiformes, ¿sí? El escualiformes, el plistioforiformes, el escuatiniformes, heterodontiformes, orectolobiformes, lamiformes y carcariniformes. Se supone que están ordenados filogenéticamente desde el que se parece más al ancestro, que sería este orden, los hexacantiformes o hexacaniformes, ajá, y acá tendríamos a los más avanzados, que luego en los libros van a utilizar el término los más evolucionados, ajá, donde estaría el famosísimo tiburón blanco, que es el que le da el nombre a este orden, Carcharinus carcharis, es el nombre científico del tiburón blanco y es el que le da el nombre a este orden de carcariniformes. También en peces se utiliza mucho la terminación formes, ¿sí? Que quiere decir conforme de, ajá, con forma de Squalus, del género Squalus, con la forma del género Heterodontus, con la forma del género Carcharinus, ¿sí? Entonces por eso, para que les sea más fácil aprenderse los nombres. Con el superorden hipotremata, con las rayas, es mucho más fácil, hay un solo orden, el orden ragiformes. Todo lo que parece raya, pues está metido en el superorden ragiformis. Igual en la subclase Holocefali está un superorden, los ocefaliformes, y tendríamos el orden Chimaeriformes, que es el género Quimera, el más conocido. Por eso también los deformes, todos los que se parecen a la quimera. ¿Cómo están los caracteres distintivos de los tiburones? Déjenme. Bueno, aquí tienen ustedes una fotografía típica o de un tiburón típico, valga la redundancia. Ajá. Tienen un cuerpo fusiforme, alargado, ajá, en el cual sobresale otra vez la presencia de una aleta caudal heterocerca con un lóbulo más grande
que, que el otro. En la mayoría de los casos, el lóbulo superior va a ser el más grande, el mayor, pero hay tiburones en los cuales el lóbulo inferior es el más grande y el superior está un poco más reducido. Vamos a ver que hay dos aletas dorsales, ¿sí? Una, la anterior, que es muy clara, evidente y visible, y una pequeña aleta, la posterior, que puede estar mayor o menormente desarrollada de acuerdo al orden y al género, la especie de tiburón de que se trate. Hay dos aletas pareadas, ¿sí? Las aletas pectorales, estas que están aquí, y las aletas pélvicas que están en la parte posterior. Y en los machos va a ser muy evidente, aunque no estén en época reproductiva, pero en la época reproductiva más, la presencia de un órgano copulador llamado clasper. Entonces, bastante fácil distinguir el sexo en los tiburones. La boca está en posición ventral y van a tener dos sacos olfatorios, ¿sí? Que son cerrados, no abren a la cavidad bucal y obviamente, como su nombre lo dice, es donde está radicado el sentido del olfato, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de los órganos de los sentidos de los tiburones. Aquí tienen un diagrama de la anatomía de un tiburón. Vamos a repasarla. Aquí tienen los dos nostrilos, ¿sí? Uno de cada lado. Les digo, no tienen comunicación con la faringe y va a ser prácticamente el órgano encargado del olfato, la estructura para activar los olores que están disueltos en el agua. Luego tenemos unas pequeñas especies de poros de carácter gelatinoso que reciben el nombre de ámpulas de Lorenzini. Estas se encargan de detectar la corriente eléctrica de los tiburones y en algunos casos se ha propuesto también que se utilizan para detectar el campo magnético en los tiburones que migran. Vamos a ver que tienen 5 a 7 hendiduras faringias. También, de manera general, aunque hay sus excepciones, se puede decir que los tiburones más avanzados, que difieren más del patrón ancestral, pues se van a caracterizar por la presencia de 5 hendiduras faringias. Recuerden que iniciamos hablando con Amphioxus, que tiene 200 hendiduras faringias. Hay asidias con más de 500 hendiduras faringias y hemos estado viendo una reducción, una tendencia evolutiva hacia la reducción de las hendiduras faringias. Por eso los autores consideran como más evolucionados, considerando este aspecto en la reducción de las hendiduras faringias, a los tiburones que presentan 5 hendiduras faringias y más primitivos a los que tienen 7 hendiduras faringias. ¿Qué función tienen? La misma que tienen todas las hendiduras faringias que ya hemos visto, que tienen que ver con la circulación del agua. En el caso de los tiburones, igual que los peces anteriores que hemos mencionado, el agua va a entrar por la boca, va a llenar la cavidad faríngea y va a ser expulsada al exterior a través de las hendiduras faringias. Solo que aquí ya va a estar separada la respiración de la alimentación. Estos organismos, bueno, hay algunos que sí lo son, son básicamente, no son micrófagos como sus ancestros, no se van a alimentar de detritus orgánicos ni de pequeños microorganismos. En general, los tiburones son carnívoros, son depredadores,
Ujú. Se van a alimentar de otros peces y la función principal de la circulación del agua va a tener con la circulación que ver más que con la alimentación. También en los tiburones existe una estructura llamada línea lateral que estaba presente desde las lampreas, si recordarán en la clase de lampreas. Esta línea lateral es sensible a los movimientos del agua. Hagan de cuenta, es una concentración del sentido del tacto. Ujú. Más adelante vamos a ver cómo funciona, pero le sirve para detectar el movimiento del agua, dónde provienen las ondas. Y aquí tienen ustedes un diagrama que muestra más o menos cómo funciona. Son pequeños poros que están distribuidos entre las escamas, ajá, que van a tener un canal que se va a comunicar a lo largo de todo el organismo, por eso se le llama de la línea lateral. Esto también va a estar presente en peces óseos y va a funcionar de la misma manera. Y dentro de este canal de la línea lateral va a haber estructuras sensorias, células especializadas que van a recibir el estímulo y lo van a mandar a un nervio que va a informar al tiburón de dónde está el movimiento del agua, ajá, cómo se está generando el movimiento del agua. Bueno, tienen la aleta pectoral que ya mencionamos, pero verán que aquí ya la estructura de la aleta pectoral se parece a la de un avión. Y esta estructura tiene que ver con la circulación del agua. Como ven en este diagrama que tienen aquí, ajá, el agua tiene que circular más rápido por la parte superior para mantener el mismo flujo del agua. Como esta parte es mayor, se va a crear una especie de vacío que va a tender a subir, ayudar a flotar este tiburón. Va a funcionar con el llamado principio de Bernoulli o por qué vuelan los aviones. Para que lo entiendan mejor, busquen una animación, un video de por qué vuelan los aviones y ahí van a entender el principio de Bernoulli, que los organismos lo utilizan pues bastante. Aquellos organismos que viven en madrigueras, que capturan su alimento a través de madrigueras, aquellos organismos para el nado como en las aletas que tienen los tiburones, no se diga el vuelo de las aves, todos estos utilizan el principio de Bernoulli y no nos da tiempo de verlo, pero échenle un ojo, busquen una animación, un video de por qué vuelan los aviones o por qué vuelan las aves y ahí van a poder entender el principio de Bernoulli. Bueno, tienen un estómago, ajá, relativamente pequeño, más adelante vamos a hablar de él, en forma de J, y luego tendríamos el esófago y lo que corresponde al intestino. En la parte interna del intestino, la pared intestinal interna está plegada sobre sí misma, conformando una especie de tirabuzón en el intestino. Esto recibe el nombre de válvula espiral y sirve para aumentar la superficie de absorción intestinal. El intestino es relativamente pequeño, no cabe en el cuerpo del tiburón. El estómago también es relativamente pequeño. ¿Por qué son relativamente pequeños? Por un gran hígado. El hígado va desde aquí hasta acá, ¿sí? Casi desde la parte donde terminan las branquias hasta el ano. Entonces tienen un hígado muy grande, pero ahorita vamos a hablar por qué. Bueno, tienen la aleta pectoral también con esta estructura útil para el vuelo.
los claspers, que son órganos copuladores, que ya vamos, la aleta caudal heterocerca, sí, que sirve para propulsar, para acelerar a la natación del pez en el agua. Y en la mayoría de los libros ustedes van a encontrar que un carácter típico de los tiburones son sus dentículos dérmicos que están cubriendo toda la piel. Si estos dentículos dérmicos tienen esta forma, también vamos a profundizar en ellos, pero son una especie de escamas delgadas, pero fuertes. Bueno, no son delgadas en comparación con las de los peces óseos, son escamas más gruesas, hagan de cuenta, muy parecidas a nuestros dientes, por eso el nombre de dentículos dérmicos. Y estos dentículos dérmicos van a presentar una espina dirigida hacia la parte dorsal. La cabeza del tiburón estaría acá adelante, la cola estaría acá atrás, y estos dentículos dérmicos, por su forma y la posición de esta espina, van a ayudar a reducir considerablemente la fricción. Entonces esto les va a ayudar a nadar, a tener una natación más eficiente. Bueno, el esqueleto en todos los tiburones es cartilaginoso, incluyendo el cráneo, ¿sí? Todo es una estructura cartilaginosa, que es una estructura ligera, flexible, pero que le da soporte a la musculatura, y que también por el hecho de ser ligera, prácticamente no está mineralizada, pues no representa gasto energético para el peso de estos organismos. Y los autores van a encontrar que por esta característica dicen que ayuda a mantener la flotabilidad de los peces. La principal función del esqueleto pues es darle forma y servir de soporte a los músculos, a la musculatura. En los tiburones, también vamos a hablar un poquito más adelante de esto, vamos a encontrar dos tipos de músculo, músculo blanco y músculo rojo, que van a actuar de manera conjunta para producir una locomoción bastante más eficiente en los tiburones. Bueno, hablábamos de el hígado muy grande. Este hígado tiene la función de ayudar a la flotabilidad de los tiburones. Vamos a tener una flotabilidad estática debido a la acumulación de sustancias menos densas que el agua que van a estar almacenadas en el hígado de este tiburón, y por eso le van a ayudar a mantener la flotabilidad, ¿sí? Pero no va a ser tan eficiente como, vamos a hablar más adelante, una vejiga natatoria que tienen los peces, que funciona con gas, estas funcionan con líquido, y por eso estos organismos van a tener que estarse moviendo constantemente, además de que su sistema respiratorio va a depender de la cantidad y del flujo del agua de manera constante. Los tiburones no pueden darse el lujo de estarse quietos, parados. Excepcionalmente, se habla de tiburones que están durmiendo, tiburones asentados en el fondo. Antes eran muy famosos los tiburones dormidos en Cancún, cerca de Isla Mujeres, en Yucatán, en la península de Yucatán. Iban muchos buceadores a ver a los tiburones dormidos. Era todo un atractivo. Y estaban dormidos o estaban posados sobre la arena debido a las fuertes corrientes de agua que circulan en el mar Caribe, y que se forman algunos canales, algunas corrientes de agua muy fuertes,
lo cual permitía al tiburón tener solo la boca abierta, el agua circulaba, salía por las hendiduras branquiales y el tiburón podía mantener su respiración en descanso. Esto mismo sucede en algunos acuarios, sí, el agua de los acuarios, sobre todo donde hay tiburones, tiburonarios, es bombeada de manera muy fuerte para ayudar al proceso respiratorio. Vamos a hablar un poquito más adelante del intercambio gaseoso en los tiburones. Ajá, entonces, en los acuarios tienen que bombear el agua, tiene que haber agua circulando constantemente y con una circulación muy fuerte. Y esto va a permitir que a veces tengamos tiburones en el piso del acuario que estén ahí como si estuvieran descansando o dormidos. Bueno, la aleta dorsal, también órgano estabilizador. Ya hablamos de que las aletas son estructuras estabilizadoras y que es una de las características más notorias de los tiburones en la superficie. Cuando se detectan los tiburones, pues lo que se detecta es la aleta dorsal. Ajá. Tenemos una articulación mandibular y ostílica, esto es que no va a estar sujeta firmemente al cráneo, y esto le va a permitir pues abrir la boca, ajá, en un tamaño considerable, ¿sí? La boca va a estar eh, con la presencia de 7 hileras de dientes que van a tener un reemplazamiento continuo. Les digo, en la mayoría de los tiburones son 7 hileras de dientes. Y hay autores que han estudiado y que, como ven aquí, dicen que un tiburón puede perder hasta 30,000 peces a lo largo de su vida, perdón, hasta 30,000 dientes a lo largo de su vida. Se van cayendo los más viejos, ajá, y van siendo reemplazados por nuevos, ¿sí? Aquí tienen ustedes a los miembros de la otra subclase, tienen muchas de las características que acabamos de ver, solo que la forma de su cuerpo, como en este pez torpedo que tienen ustedes aquí, varía ligeramente. ¿Sí? Las aletas pectorales se han ensanchado, forman en la mayoría de los casos una especie de disco, casi se fusionan con las aletas pélvicas. Las aletas dorsales, ¿sí?, se han desplazado en la cola o se han perdido, dependiendo de el tipo este, de, eh, de raya que estemos hablando. Como ven, los espiráculos también se han desplazado hacia la parte dorsal, ¿sí? Están colocados por atrás de los óculos. Y las hendiduras branquiales, que son ventrales totalmente. La boca y los nostrilos, ¿sí? El espiráculo, recuerden que es la reminiscencia del primer hendidura branquial durante el proceso de evolución de la mandíbula. Sí, se van perdiendo o se van fusionando los arcos branquiales, y una reminiscencia que queda de este espacio por donde salía el agua de la hendidura branquial, de la primera o de la tercera, según el autor que considere de dónde proviene el origen de la mandíbula, pues vamos a tener los espiráculos, sí, que también pueden estar presentes en el tiburón a los lados. Aquí tienen ustedes una quimera. Como verán, la cabeza ocupa una gran parte del cuerpo. La única diferencia es que va a tener una sola abertura branquial al exterior, ¿sí? Internamente van a haber varias, 5 o 7, y va a depender, bueno, van a estar cubiertas de un opérculo, ¿sí?, de un hueso dérmico que las va a proteger y que va a ayudar a hacer más eficiente su proceso de respiración.
También tienen ámpulas de Lorenzini, también tienen la línea lateral, sus aletas pectorales, sus aletas pélvicas. Aquí la diferencia es que la aleta dorsal anterior se mantiene, normalmente sujeta con una gran espina, y lo que corresponde a la segunda aleta dorsal, ¿sí?, se ensancha, se continúa a lo largo de todo el cuerpo, para formar una larga aleta dorsal, y en algunos casos vamos a encontrar la presencia de una aleta caudal casi como continuación de esta que fuera aleta dorsal, con un tipo de aleta que se llama dificerca, donde los dos lóbulos son iguales pero con esta forma de lanza, o tipo látigo al final. Bueno, vamos a profundizar rápidamente en algunos de estos aspectos. Aquí tienen ustedes los dentículos dérmicos o escamas placoideas de los tiburones. Aquí tienen ustedes unas ampliaciones al microscopio de cómo se ven. ¿Sí? Recuerden, acá atrás estaría la cola, acá adelante estaría la cabeza, siempre van dirigidas la punta hacia la parte posterior, igual que aquí. Esto estaría levantado, aquí formando una quilla, ¿sí?, un reborde, esto estaría levantado. Los lados también, por aquí circularía de manera más eficiente el agua, que además es ayudada con mucus, glándulas mucosas que hay en la piel de los tiburones, que se secretan, ¿sí? Estos dentículos dérmicos, su función es disminuir la fricción. Vean por la forma en la que están dispuestos, ¿sí? Lo que tienen aquí son reminiscencias de las sales, que se secó, está aumentada, va a microscopio electrónico. Y son estructuras duras parecidas a nuestros dientes que le dan soporte a los a la piel de los tiburones. Esta estructura es muy eficiente reduciendo la fricción. Tan eficiente es que un ingeniero, no recuerdo, creo que trabajaba para Nike, diseñó unos trajes de natación con base en esta estructura. Hagan de cuenta que el traje de natación presentaba microescamas de este, de este tipo. Incluso se utilizaron para corredores, ¿sí? Para corredores de 100 metros planos, 400 metros. Algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, Ana Guevara corría con un traje que le cubría todo el pelo, nomás dejaba la cara, las manos y los pies libres, todo lo demás estaba cubierto por el traje. También nadaban, los de trajes de natación tenían la misma estructura, solo dejaban al descubierto la cara, las manos y los pies. Algunos de los primeros récords que estableció Mark Speed, y medallas que ganó, fueron con base en estos trajes. Lo único es que tuvieron un gran inconveniente, que tenían que ser hechos estos trajes a la medida pero exacta. Entonces, ¿qué hacía Nike? O no me acuerdo quién fue la que los puso. Escaneaban el cuerpo total del organismo, ¿sí?, de quien fuera a nadar, hagan de cuenta, escaneaban a Mark Speed, y mediante una impresora 3D hacían el traje a la medida perfecta de Mark Speed. Y pues Mark Speed se los ponían, reducían muchísimo la fricción y pues ganaban medallas. El problema de estos trajes es que eran carísimos, salían carísimos. El otro problema que tenían es que prácticamente servían para una sola competencia,
y después a la hora de quitárselos se echaban a perder, se rompían o se estiraban tanto para podérselos quitar que perdían la función esta de reducir la fricción. Y hubo una gran apelación porque estos trajes solo estuvieron a la disposición de comités olímpicos pues muy ricos, los americanos, los estadounidenses, los ingleses, fueron los que se lograban costear estos trajes, porque además había que entrenar con ellos. No recuerdo la cantidad exacta, pero más o menos cada trajecito debe haber costado 20-25 mil pesos. Tenían que entrenar con ellos, les servía para un solo día de entrenamiento, o para entrenar en la mañana, se tenía que desechar y utilizar otro para en la tarde. Entonces, hagan de cuenta, eran 50,000 pesos de gastos diarios, no más para entrenar. Entonces, pues estaba fuera del alcance de muchos comités. A Ana Guevara se los prestó o se los regalaba, porque les digo, se echaban a perder, la compañía que la patrocinaba. Entonces, por eso se los prestaron. Ahora, en el caso de la natación fue tal el alboroto que estos récords están entre paréntesis, no son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, fueron avalados por la Federación Internacional de Natación, pero no por el Comité Olímpico. Entonces, pues se les quitó estos premios más o menos. A ver, dime qué preguntan. Bueno, justamente por lo de natación, trajes de este estilo todavía se producen y sí, justamente son súper, súper, súper caros. Ya se comercializan un poco más, pero siguen teniendo el mismo principio, reducir la fricción lo más posible y cubrir toda la cantidad de piel posible para reducir la fricción. Pero sí, ese es el detalle. Ya son un poquito más comerciales, Sí, pero no tienen la misma función. O sea, no son exactamente iguales. sí, no, ya salen más baratos, pero todavía está prohibido para competencias olímpicas utilizarlos. El ingeniero que lo descubrió, hay una historia urbana que dicen que las descubrió o que los diseñó ayudándole a su hijo a hacer una tarea sobre tiburones, y vio la piel y se le ocurrió, dijo, pues vamos a ver si funciona, y pues fue el exitazo. Sí, fue tal el éxito que él se separó de Nike y creó su compañía particular con la lana que ganó. Su compañía se llama Shark Skin y así la encuentran ustedes en la red, en la web. Pueden ver sus trajes así por Shark Skin, búsquenle y ahí aparecen los trajes, pero está prohibido en las Olimpiadas utilizar estos trajes tanto para natación como para pista y campo, porque pues les digo, les daban mucha ventaja a los países ricos, ¿no? Entonces esos récords están entre paréntesis. Si son curiosos, también busquen los récords de natación, pues no recuerdo, debe haber sido hace como 6 o 7 Olimpiadas, que van a ver los récords de natación, están entre paréntesis o marcados con un asterisco por haber utilizado estos trajes. Ujú. Bueno, vamos a hablar del endoesqueleto. ¿Sí? El endoesqueleto, como ya les había dicho, es totalmente cartilaginoso. En muchos de los tiburones todavía persiste la notocorda, pero persiste como disco intervertebral, o sea, va a estar en medio de cada vértebra y vértebra. Ujú. Entonces los tiburones pues ya tienen también lo que se considera vértebras típicas, completas y separadas. Ujú. En quimeras no hay vértebras, ahí se mantiene la notocorda, pues más o menos tipo anfioxus, pero obviamente más grande, más gruesa, más fuerte. ¿Sí? Las vértebras de los tiburones, ustedes las conocen, las venden para hacer collarcitos o pulseras en las playas y luego pues ya también las han hecho
sintéticas de plástico, pero reciben el nombre de vértebras anfisélicas. ¿Por qué anfisélicas? Porque tienen dos cavidades, sí, una en la parte anterior y otra en la parte posterior. Sería igual, tenían como una especie de cazuelita de cada lado. Si voltearan la parte dorsal, sería igual que esta parte ventral. Ajá. Y esto va a considerar el esqueleto, va a conformar el esqueleto típico de los tiburones, de los elasmobranquios, nada más. Les digo, en las quimeras no hay vértebras como tales, se mantiene la notocorda, pero que se considera un carácter evolutivo secundario, la pérdida de las vértebras. Ajá, son vertebrados, pero perdieron esta característica de la vértebra. El esqueleto va a estar conformado por un rostro alargado, un cráneo cartilaginoso, la columna vertebral. Como ven, la aleta dorsal también tiene un soporte cartilaginoso, la primera, la mayor. La segunda aleta dorsal, en la mayoría de los casos, es acumulación de grasa, no tiene un soporte cartilaginoso. Por eso es que no aparece en este esquema. También, como pueden ver, los radios de la aleta caudal, ¿sí? Son muy evidentes para darle este soporte a la aleta y que sirva como principal estructura para el impulso. Y vamos a tener ya la cintura pectoral y la cintura pélvica, ajá, que son estructuras, se les llama cinturas, que van a sostener a las aletas, la aleta pectoral y la aleta pélvica. La aleta pectoral, ¿sí?, ya va a estar conformada por más o menos 3 huesecillos que se van a mantener hasta prácticamente nosotros, los mamíferos, ¿sí? Vamos a tener una cintura pélvica en mamíferos formada por el ilion, el isquion y el pubis en la parte posterior y por la escápula, la supraescápula y el coracoides en en la parte anterior. Y estas estructuras, estas cinturas le van a dar el soporte a las aletas pectorales y a las aletas pélvicas. Como ven, la cintura pélvica está formada por una sola barra, ¿sí? Aquí se une a esta barra, de cada lado se va a unir la aleta. Ahorita la vamos a ver más claramente en otras imágenes. Vamos a tener que los arcos branquiales también son cartilaginosos, ¿sí? Y van a servir de soporte al tejido branquial para efectuar la respiración. La mandíbula inferior, conformada por el cartílago de Meckel, que ya vimos que generalmente es grande, fuerte y robusto en tiburones, y el palato cuadrado, que corresponde a la maxila. Sí, hablando con propiedad anatómica, esta es la maxila, esta es la mandíbula, y que está formada por el palato cuadrado. No es tan firmemente unida al cráneo, por eso es que los tiburones pueden abrir la boca muy grande. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes, vamos a ver el cráneo, la parte anterior del organismo. Bueno, los tiburones tienen un rostro, ¿sí? Tienen la parte anterior del cráneo alargado, como pueden ver ustedes, es cartilaginoso, pero prácticamente está con un soporte pues bastante débil. Son 3 puntas de cartílago que se unen al cráneo. Por eso es que pegarle a los tiburones en el rostro es tan eficiente. ¿Sí? Cuando te atacan o cuando quieren atacar a los buzos, ya ven que se defienden pegándole con la mano o con el tanque de buceo en la parte anterior. ¿Por qué?
porque si esto se llega a romper, estas tres espinas, estas cartilaginosas, se van a encajar en el cerebro, en el cráneo, que por ser cartilaginoso tampoco tiene mucha dureza y pues pueden penetrar y causar pues, un daño grave al tiburón. Por esa estructura es muy sensible y es la manera más eficaz de, si te das cuenta, de repeler un ataque de un tiburón. Luego vamos a encontrar en el cráneo, de aquí en adelante, tres cápsulas claramente diferenciadas, de las cuales ya hablamos cuando vimos el origen del cráneo. ¿Sí? La cápsula olfativa en la parte anterior, que como ven es muy grande, tendrían, si hablamos de hipertrofia de acuerdo a los órganos de los sentidos, ajá, el olfato estaría muy desarrollado, tiene una caja muy grande para la sensibilidad olfativa, una cápsula óptica que es más pequeña, o sea que los tiburones no tienen un sentido de la vista tan desarrollado como va a ser el olfato, ¿sí? Y la cápsula óptica, que es donde está el oído, que pues sería la menos desarrollada de las tres. Entonces aquí tienen una vista lateral, ajá, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, y una vista dorsal, ¿sí? Esta es la parte dorsal, aquí estaría la cabeza, la parte superior de la cabeza, y una vista ventral de cómo se ve el cráneo con la mandíbula. Bueno, la cintura pélvica, ya hablamos que era una sola barra a la cual se van a unir, ¿sí? las aletas. Vamos a encontrar en esta barra, por donde se va a efectuar la unión, una cavidad, una pequeña cavidad, que por similitud con el resto de los craneados recibe el nombre de fosa glenoide o cavidad glenoide. ¿Sí? Aquí tendríamos esta cavidad glenoide, ajá, el cartílago supraescapular, los radios que van a sostener la aleta, que también van a mantener ya nombres que van a caracterizar después al resto de los elementos de las extremidades. El propterigio, que sería la parte más primitiva de la base de la aleta, el mesopterigio, que sería la parte intermedia, y el metapterigio, ¿sí? Que sería la parte más alejada, más desarrollada, y a la cual se van a unir los cartílagos radiales, conformando la aleta, que en los tiburones recibe el nombre todo este conjunto de radios de la ceratotrica. Entonces, la barra, pero esta fue la cintura pectoral, perdón, la cintura sí, pectoral, esta es la pélvica, ¿sí? La cintura pélvica, como les decía, es una barra, ¿sí? Que el ilium, el isquion y el pubis va a ser lo que va a caracterizar en los vertebrados superiores. Bueno, aquí se le llama el proceso ilíaco. El acetábulo es la cavidad, ¿sí? Donde se inserta el fémur en nosotros. Entonces igual anatómicamente esto va a corresponder al acetábulo, y luego tendríamos igual el propterigio, el mesopterigio y el metapterigio, los cartílagos radiales, la ceratotrica, y en el caso de los tiburones machos, dos prolongaciones cartilaginosas para los claspers, ¿sí? Son estructuras relativamente rígidas, aquí está solo la parte del esqueleto cartilaginoso, encima de esto estaría todo el clasper, lo que podríamos llamar la musculatura del clasper, y todo este clasper se va a introducir en la vagina de las hembras tiburones, pues para fertilizarlas.
El sistema digestivo, ya hablábamos que tienen un estómago pequeño y en forma de J. Ajá. Todo lo demás igual, la boca, la faringe, el esófago. Ajá. Por aquí pasaría el pez. ¿Sí? Recuerden que son básicamente carnívoros o acumulan plancton. ¿Sí? Por aquí pasaría el plancton, va a pasar al intestino. La digestión básicamente se va a llevar a cabo en la válvula espiral. Aquí tienen ustedes un diagrama de cómo estaría conformada la válvula espiral para conformar un recto que va a dar a una cloaca. Esto se va a unir el aparato reproductor, ¿sí? Los restos del tracto digestivo y el sistema urinario, el aparato excretor, en un orificio común de salida. Y aquí tienen ustedes cómo funciona esta válvula espiral en dos grupos de tiburones, en el tiburón martillo y en otro, en el maco, otro tiburón típico, cómo se van distribuyendo los nutrientes a lo largo de esta válvula espiral. En el tiburón martillo, la válvula espiral realmente no son pliegues como tirabuzón, sino son diversos pliegues, capas, ¿sí? A través de las cuales va pasando el alimento. Entonces, aquí se está aprovechando el alimento cuando entran, cuando llegan los nutrientes, aquí está, llega una gran cantidad de nutrientes al inicio, ajá, y cuando salen, debido a que tienen que pasar por todas estas capas, ¿sí? Ya la cantidad de nutrientes que no se fueron aprovechados es muy baja. Ahora, en un tiburón típico con una válvula espiral típica, ¿sí? Como ven, el alimento circula o los restos del bolo alimenticio va a circular formando una especie de tirabuzón, dando vueltas, ¿sí? En espiral, y igual va a estar cuando llegan una gran cantidad de nutrientes, cuando salen prácticamente no va a haber nutrientes, y aquí sí tienen ustedes una radiografía de este tiburón típico con una válvula espiral típica. Acá tienen un corte de la válvula espiral. Ajá. Aquí sacaron al tiburón, le abrieron el intestino por la parte de arriba, lo abren para que se pueda ver la, la gran cantidad de pliegues que tiene esta válvula espiral, por los cuales tiene que pasar el alimento y pues va a ser muy bien aprovechados. ¿Sí? También vamos a encontrar, además de esta válvula espiral, ya formando parte del tracto digestivo, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, las cuales van a secretar diversas sustancias para ayudar a degradar de una manera más eficiente los alimentos y sacar pues un mayor provecho de los mismos o para facilitar la digestión de estos alimentos. Aquí tienen cómo se ve en el laboratorio un, un tiburón ya disecado y conservado en formol algún tiempo, con las partes que le corresponde. El hígado, que es muy grande, es bilobular. ¿Sí? Aquí tienen el lóbulo derecho. Vean, todavía está más para acá el inicio del hígado, estaría hasta acá aproximadamente. Fuera de la pantalla hay un buen pedazo. Y llega hasta acá atrás. ¿Sí? Acá tienen la parte izquierda, el lóbulo izquierdo. ¿Sí? Los dos lóbulos se van a juntar si este tiburón lo cerráramos. Por estas estructuras quedarían cubiertas por los lóbulos del hígado. Bueno, aquí tienen la vesícula biliar. Esto es lo que corresponde al estómago, que igual tendríamos la porción anterior, que recibe el nombre de porción cardíaca, cuya función va a ser triturar el alimento. Si se comió al pez, aquí el pez va a ser triturado, va a empezar a ser molido.
Esta región recibe su nombre por una válvula que hay aquí, que es igual a la que tenemos nosotros los humanos y que vamos a encontrar en los mamíferos, que es el cardias, que va a evitar que el alimento se regrese a la hora de estar siendo triturado. Y luego tenemos la región pilórica, que es la que forma la J. Ajá. Esta región pilórica también recibe su nombre por otra válvula, el píloro, ajá, que es la que va a ayudar también a que no se regrese del intestino los alimentos. Uh-huh. El páncreas, ¿sí? El vaso, uh-huh, parte de la válvula espiral, el ilium, ajá, y una glándula rectal que tiene que ver con la excreción. Sí, aquí va a haber una acumulación de sales que se van a expulsar en contra de un gradiente de concentración. El sistema circulatorio, vamos a tener un corazón con dos cámaras, una aurícula y un ventrículo, aurícula o atrio. Ojo, en algunos libros van a encontrar que hay autores que hablan de un corazón con tres cavidades, un seno venoso, un atrio y un ventrículo, ¿sí? Entonces, este seno venoso no es muscular, es una vena que se ensancha que va a recibir la sangre y que la va a meter a la aurícula o al atrio. Aquí sí se va a bombear, pasa al ventrículo y del ventrículo va a salir también por una arteria que se puede ensanchar y por el principio de la elasticidad se recorte y ayuda a aumentar la presión de la salida de la sangre. Como ven, también la disposición de las paredes, ¿sí?, de este cono arterioso es valvular para evitar que la sangre se regrese. Y esta sangre es bombeada, ajá, por la aorta ventral para que vaya a la región de las branquias, ¿sí?, a oxigenarse y va a llegar a los arcos aórticos, va a formar la aorta dorsal anterior, la aorta dorsal posterior. Hay dos aortas dorsales, una derecha y una izquierda, que se van a unir aquí. Sí, aquí falta la del otro lado, la izquierda, estamos viendo la derecha. Entonces vienen las dos, van a irrigar la sangre de la cabeza y de ahí se va a ir por una sola aorta dorsal, se va a ir a irrigar las otras partes del resto del cuerpo, ¿sí? El hígado, las aletas, la musculatura, las gónadas, etcétera, y se va a recoger por un sistema venoso, un sistema porta renal, ajá, y por la aleta lateral abdominal o la vena hepática. Incluso algunos autores la van a llamar aorta ventral y la aorta dorsal, que es la que van a regresar la sangre al corazón para que sea bombeada y se repita el sistema de circulación. Entonces vamos a tener esta aorta dorsal, esta aorta ventral, ajá, o arteria hepática o vena lateral abdominal. Entonces, para regresar la sangre venosa al corazón y que de ahí se vaya a oxigenar. Vamos a tener un sistema capilar. La sangre ya va a estar restringida a vasos, ¿sí? Y un sistema porta renal y porta hepático. Recuerden que un sistema porta es donde entra a todos los sistemas
normalmente llega una arteria que va a irrigarlo a este sistema, ajá, y va a salir una vena ya con el intercambio gaseoso y también con los derivados del metabolismo. En los sistemas porta es al revés, llega una vena y sale una arteria. ¿Por qué? Porque aquí, usando la palabra común, se limpia la sangre. ¿Sí? Viene esta vena y en los riñones se van a sacar las sustancias de excreción, ¿sí? Derivadas del metabolismo, y en el hígado se van a acumular sustancias grasas y otras estructuras que no fueron aprovechadas durante el proceso digestivo. El sistema respiratorio, 5 a 7 barras branquiales, con hendiduras branquiales independientes y expuestas, por eso lo de elasmobranquios. En quimeras ya les había dicho que hay un opérculo que va a estar cubriendo 4 aberturas branquiales. Aquí tienen un esquema, un diagrama de la circulación del agua en azul, como entra por la boca, llena la cavidad faríngea, ¿sí? Y va a salir por las hendiduras branquiales. Aquí, como el principal función es la respiración, aquí tienen ustedes otra vez cómo se da a cabo este proceso. El corazón, por la aorta ventral, va a sacar a cada uno de los arcos aórticos, recuerden, derechos e izquierdos, la sangre venosa, y se va a empezar a intercambiar en el tejido branquial. Ajá. Acá tienen una ampliación de lo que está pasando aquí. Aquí tienen el soporte cartilaginoso, ¿sí? El septo cartilaginoso. Aquí tienen cómo llega el arco branquial. Ajá. Aquí cómo llega la arteria branquial, la que lleva la sangre venosa, ajá, y el vaso branquial que sale llevando la sangre arterial. Como ven, aquí está la circulación de la sangre, aquí estaría el tejido branquial. Ajá. Aquí tienen cómo se efectúa, ¿sí? En cada una de estas láminas el intercambio respiratorio. A este sistema, ajá, se le llama un sistema de barrido porque el agua, ¿sí? Se va a estar llevando, ajá, va a ir en perpendicular a la entrada de las venas y la oxigenación de la sangre. Este sistema va a ser muy eficiente, mucho más eficiente que si fuera contracorriente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y aquí tienen una ampliación de cómo está la barra branquial, ajá, y la lámina branquial con el tejido branquial. Como ven también hay una espina branquial, el soporte óseo o cartilaginoso, perdón, va a tener una especie de espinas para evitar que entren objetos extraños, peces, algún pecillo completo que pudiera pasar por esta agua, va a ser retenido por esto y va a ser dirigido al interior, ¿sí? Para ser digerido. Bueno, búsquenle, porque quité la otra lámina de la diferencia entre un sistema de barrido y un sistema a contracorriente, aunque bueno, lo vamos a ver después cuando hablemos de aves. Solo consideren este aspecto de que la circulación en los tiburones, la circulación del agua con respecto a la de la sangre, es de barrido para hacer más eficiente este proceso. Bueno, el sistema nervioso, ¿sí? Aquí tenemos otra vez el pobre tiburón disecado y conservado en formol para que puedan ustedes distinguir
sus elementos anatómicos que lo conforman. Ajá. Vámonos al revés de lo que está aquí. Ujú. Aquí tenemos la médula espinal, ¿sí? El cordón espinal, lo que correspondería a la médula, sale de aquí para atrás, que sería esto que está acá en este diagrama de acá arriba. Ujú. Luego tenemos lo que corresponde al cerebelo, esta estructura que tienen acá, esta estructura que tienen aquí en el esquema. Ajá. El lóbulo óptico, dos óvulos ópticos, como ven, las partes del sistema nervioso que se encargan del estímulo óptico, del estímulo visual, están relativamente poco desarrollados. El cerebelo, como ya mencionamos, tiene varias funciones. Una es el mantenimiento del tono muscular, ayudar a la natación, a que los músculos se muevan mejor. Otro es el termostato del cuerpo, va a regular la temperatura corporal de este organismo. Entonces, como pueden ver, está bastante desarrollado si lo comparamos con las mixinoideos y las lampreas, con los peces bruja y las lampreas. Luego tenemos el hipotálamo, ¿sí? Que no está marcado en esta región, en el esquema anterior. Luego los hemisferios cerebrales, que como ven también son relativamente pequeños. El tracto olfatorio, el nervio óptico, ¿sí? El bulbo olfatorio, aquí se van a procesar los estímulos químicos disueltos en el agua, como ven sí son bastante grandes, bastante desarrollados. Uh-huh. Entonces, resumiendo, dos lóbulos olfativos, dos hemisferios cerebrales, dos lóbulos ópticos, el cerebelo, la médula oblonga y por abajo, aquí se alcanzan a ver unos poquitos de los 10 pares de nervios craneales que ya hemos hablado. El sistema urogenital. Ajá. Los tiburones son dioicos, hay machos y hembras, claramente diferenciados, además de los claspers, ajá, por el tipo de gónadas. Uh-huh. En cuanto al sistema renal, ¿sí? Vamos a encontrar que tienen un riñón mesonéfrico y la glándula rectal, que ya habíamos hablado. Aquí tienen ustedes la glándula rectal, también evidente en este tiburón que ya fue disectado. Ajá. Los riñones, que son grandes, largos, ¿sí? Este sería uno. Aquí estaría el otro. Los conductos deferentes, los conductos por donde se van a verter las sustancias de excreción y donde se van a juntar los gametos. ¿Sí? Aquí tienen la vesícula seminal, uh-huh, que se van a juntar aquí de estos conductos que vienen. Bueno, como se trata de esto del macho, continuamos con el macho. Aquí está el estómago, pero al lado del estómago, en la parte superior, están presentes los testículos que son pareados. En las hembras tenemos más o menos lo mismo, dos ovarios grandes, estos que tienen aquí en café están desarrollados. Ajá. Los oviductos, aquí van a todo lo largo, continúan. Vamos a tener dos úteros, ajá, o un útero doble, uh-huh, una vagina que no estaría señalada aquí y la cloaca donde van a converger, ajá, los los ductos eferentes,
¿sí? De la, perdón, aquí donde vamos a los, los óvulos o los gametos fertilizados en este útero. Ajá. Y acá también en café clarito, esto que tienen aquí brilloso, sí que corresponde a los riñones. Aquí se va a juntar los riñones y se va a juntar el excremento del tracto digestivo, todos en una misma cavidad, y como por aquí van a salir los huevecillos, ¿sí?, de este útero, pues vamos a tener una cloaca conformada por tres elementos. Uh-huh. La sangre de los tiburones es isosmótica o ligeramente hiperosmótica con el agua de mar. Esto es, tiene casi la misma cantidad de sales que el agua de mar, ¿sí? O un poco mayor. Y estas sales, básicamente, o esta alta concentración, se debe a la urea y el óxido de trimetilamina, ajá, que están distribuidos en la sangre y que van a ser concentrados en los riñones. Esto le va a ayudar a la flotabilidad a los tiburones, pero la concentración es tan alta que en nuestro caso sería tóxico, ¿sí? No lo es en el caso de los tiburones, pero las concentraciones que tienen de urea, uh-huh, para nosotros serían mortales. Los órganos de los sentidos. Bueno, ya habíamos hablado de la línea lateral y las ámpulas de Lorenzini. ¿Okay? En los dos casos se trata de un sistema canalicular, o sea, hay un canal, ajá, que va a ser electrosensorio, va a tener células llamadas neuromastos, que son estos que tienen aquí en este diagrama. Aquí tienen el canal, aquí están los neuromastos. Uh-huh. Ya habíamos hablado que hay orificios, ¿sí?, en la superficie que van a meter el agua o el estímulo eléctrico, dependiendo de que estamos hablando de las ámpulas de Lorenzini o de la línea lateral. Uh-huh. Aquí tienen ustedes un esquema de cómo funciona, que fue lo que vimos al inicio de la clase, pero ampliado un poco. Tenemos el poro en la superficie. Recuerden que aquí habría escamas entre poro y poro. Entonces, entra el agua por este canal y aquí van a estar dispuestas las células sensorias, los neuromastos, que son ciliados, que tienen vellosidades. Entonces, de acuerdo conforme les vaya llegando el estímulo, si el estímulo le llega primero a los neuromastos de la superficie de este lóbulo, poniendo que fue el primero, ajá, esto determinaría que la onda de agua está siendo recibida primero aquí. Vamos a suponer que esta es la parte anterior, acá la parte posterior. Ok, dime qué pregunta tienes. Dime quién levantó la mano, porque ya no alcancé a ver el nombre. ¿No? Bueno, sigamos. Entonces el agua va circulando por este canal, va a ir activando cada uno de estos neuromastos y el tiburón va a saber, aquí como están dirigidas las escamas, sería la parte anterior, si la onda le llega primero a este neuromasto, después a este, después a este, pues sabe que es algo que está en la parte anterior. Ajá. Si le llega primero al de acá atrás, sabe que ya se pasó, que la presa o lo que esté atrás causando el movimiento, pues se quedó en la parte de atrás. Como hay línea lateral del lado derecho o del lado izquierdo, pues sabe si el estímulo le está llegando del lado derecho o le está llegando del lado izquierdo. Uh-huh.
En el caso de la ámpula de Lorenzini, ¿sí?, vamos a tener que va a haber un canal gelatinoso y esta ámpula va a producir esta especie de gelatina. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a la viga, al mercado de la vida de pescados y mariscos, vean donde venden tiburones. Ahí venden tiburones prácticamente completos en algunos de los puestos. Pídanles que les den permiso de observar bien, son muy amables. La cabeza del tiburón y van a ver que tiene una especie de barritos. Incluso si los apachurran, igual que un barro, va a salir una sustancia gelatinosa de estas ámpulas de Lorenzini. Estas ámpulas de Lorenzini son electrosensorias. A través de este líquido se va a captar el estímulo eléctrico, el impulso eléctrico. Ajá. Todos los organismos tenemos, generamos un campo eléctrico, pues esto le va a ayudar a los tiburones a detectar el campo eléctrico de los organismos. Aquí tienen cómo están las ámpulas de Lorenzini. Aquí tienen ustedes una ampliación de cómo se ven estos poros, esta especie de granos, les digo, llenas de una sustancia gelatinosa. Vean la gran cantidad y la manera en que están dispuestos, ¿sí?, estas ámpulas de Lorenzini, que obviamente les van a servir para captar el campo eléctrico. Y como les digo, últimamente se ha visto, por ejemplo, que los tiburones blancos migran, se mueven a lo largo del año entre algún lugar y otro, que pueden detectar el campo magnético. Y esto es lo que se ha propuesto, que estas ámpulas de Lorenzini, además de detectar el campo eléctrico para la presa que tienen enfrente, pues les ayuda a detectar el campo magnético y poder orientarse. Como ven, aquí está el dato de que detectan 5.000 millones de voltios por centímetro cuadrado. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? O traduciéndolo al cristiano, hablando en español. Bueno, ustedes habrán visto estas pilitas pequeñas de 1.5 voltios. ¿Sí? Pues hubo tiburones en la Universidad de Galveston y en la Universidad de Miami, sobre todo en esta de Miami. También en Scripps, que es una organización oceanográfica que está en California, en San Diego, California. Debido a los ataques de tiburón blanco y a la abundancia de tiburones que hay en ambos lados, pues hay varios investigadores que han estudiado a los tiburones mucho y tienen una tradición en el estudio de los tiburones. Bueno, estos investigadores han hecho estudios sobre los órganos de los sentidos y han condicionado de manera pavloviana, esto es, ante un estímulo le dan una respuesta, ¿sí?, a los tiburones para detectar, ¿sí?, qué tan sensibles son al campo eléctrico. Pues han metido los polos de esta pilita de 1.5 en una alberca. Cuando el tiburón viene, le dan de comer, entonces el tiburón sabe que va a haber, cada vez que se mete la pilita va a haber comida, y pues independientemente del tamaño de la alberca viene. Bueno, pues después de hacerlo en alberca, de tenerlos condicionados, se los llevaron a encierros en mar abierto. Ajá. Y comprobaron que la respuesta de estos tiburones era pues mayor a los 100 metros. Entonces, como no les daban ya sus encierros, pues decidieron probar en agua de mar. Ajá. Entonces, liberaban al tiburón, se movían con una lancha 200, 300 metros, metían la pilita y veían que venía el tiburón a buscar comida. Pues hay datos de que algunas especies de tiburones responden a este condicionamiento
a más de 1 kilómetro de distancia. Estos pueden detectar 1.5 voltios a más de 1 kilómetro de distancia, para que tengan ustedes una idea. Nosotros no podemos percibir ningún objeto que esté incluso más allá de los 70, 100 metros, ni por la vista ni por el olfato, nada, y estos organismos son capaces, algunas especies, de detectar el campo eléctrico de un individuo a 1 kilómetro de distancia. ¿Cómo está el equilibrio y la audición en los tiburones? Pues la audición, bueno, recordarán, el oído tiene dos funciones, el equilibrio y la audición. El equilibrio es mantener su posición con respecto al medio ambiente. Y está dado básicamente por la presencia de los 3 canales semicirculares, que aquí los tienen ustedes. Imagínense esto en tercera dimensión. Uno arriba más o menos y 2 a los lados orientados. Entonces estos canales semicirculares igual están llenos de líquidos y tienen células sensorias. En algunas especies incluso hay otolitos, pequeñas caniquitas, llamémosla de canales de calcio, bolitas de calcio en el interior del oído. Entonces cuando el tiburón se mueve, pues va estimulando ya sea el líquido o los otolitos que están en estos canales semicirculares y le proporcionan su posición con respecto al medio ambiente. También están dentro del oído interno, hay 3 estructuras: la lagena, la mácula o el saco macular, ¿sí? Y el utrículo, la lagena, utrículo, que por su posición también pues ayudan al organismo a saber si va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, etcétera. Aquí tienen una imagen con el oído. ¿Dónde está el oído? En los tiburones, aquí, donde está, ligeramente atrás del ojo. Este es el ojo del tiburón. Entonces, la frecuencia auditiva, la cual detectan los tiburones, es un poco mayor, es un poco menor a la que detectamos los humanos. Ellos oyen sonidos, lo que diríamos sonidos de baja frecuencia para nosotros, ¿sí? De 10.000 a los 8.000 Hz. Nosotros percibimos hasta los 20.000 Hz. Y son capaces de detectar sonidos a 250 metros de distancia. Nosotros más, ustedes han oído rayos, ¿sí? Que por la manera en la que viaja el sonido en el aire, pues los podemos detectar incluso a varios kilómetros, pero en el aspecto del sonido los tiburones no son muy eficientes. Son muy eficientes en el olfato, en el campo eléctrico, ahí sí los llevan de calle. Bueno, para el olfato, pues hay 2 nostrilos, ¿sí?, de cada lado, y cada uno de estos está dividido. Aquí no se ve, pero hay una especie de pliegue, que va a permitir una circulación del agua en estos nostrilos. Si no estuvieran estos pliegues y por la posición en la que tienen, pues el tiburón se saturaría de agua, el agua que le entraría de golpe no saldría. Recuerden que no hay comunicación con la faringe, y te estaría testeando, por decirlo de alguna manera, olfateando la misma agua, porque se le quedaría atorada. Entonces, al tener un pliegue va a haber una circulación del agua, el agua va a entrar por un lado en este orificio y va a salir por el otro, lo mismo en este, y eso le va a ayudar
a detectar los olores. Adentro, pues vamos a encontrar láminas olfativas, ¿sí? Y tienen muy buen olfato. Igual pueden detectar una parte en 1.000 millones de litros, ajá, o tú sueltas una gota de sangre, ajá, y otra vez a kilómetros de distancia, si tienes condicionado el tiburón a que regrese donde tú sueltas la gota, pues vas a ver que a kilómetros de distancia se hizo igual por condicionamiento. Hay tiburones que pueden responder a una gota de sangre vertida en el agua. Uh-huh. Les digo, hay algunas especies que logran detectar los olores a distancia. Uh-huh. Y bueno, aprovechando a los muñequitos, ajá, ¿quién le responde? Este tiene 3 claspers, es un fenómeno de la naturaleza. Aquí tiene la respuesta. La niña, que sí sabe, que sí estudió patrones y procesos evolutivos, le dice, no son rémoras, ¿sí? Perdón, son rémoras, no claspers, ¿no? Entonces, que no sea mal pensado el gustito. La vista, tienen buena vista los tiburones, ajá. Semejante al humano, pero 7 veces mejor, sobre todo en el agua, obviamente, y en la oscuridad. Ven bien de 15 a 20 metros bajo el agua. Igual pueden distinguir colores, aunque hay mucha diversidad de tiburones y todas estas generalizaciones que estamos viendo, pues son de las más llamativas. Hay tiburones más pobres en vista, en olfato, etcétera, pero esto se habla de la generalidad. Ven bien con poca luz debido a que tienen una estructura llamada tapetum lucidum, que es esto que está aquí. Nosotros tenemos también tapetum lucidum, pero con un menor número de células. Estas células tienen cristales de plata y ayudan a reflejar la luz. Cuando nos toman fotos con flash, ahí es cuando se ven los ojos rojos, es cuando se refleja la luz en nosotros. Pero si ustedes han tenido la oportunidad de salir al campo, pues van a ver que muchos organismos, sobre todo en la noche, de hábitos nocturnos, arañas, en los videos han visto los cocodrilos como les brillan los ojos en la noche, al ganado, las vacas, etcétera. Esto se debe a la presencia de este tapetum lucidum. Pues igual la generalidad de los tiburones tienen un buen tapetum lucidum, refleja muy bien la luz y pueden ver y distinguir presas en la noche con con muy poca luz. Uh-huh. El resto de las estructuras que componen al, al ojo son muy semejantes a las del ojo humano. Uh-huh. Échenle bueno, un recuerdo al estudio de la anatomía del ojo humano, se lo debieron de haber enseñado desde 4º de primaria o 6º, depende de los libros de texto gratuito. Uh-huh. Y ahí aprendieron la anatomía del ojo humano, pues repásenla. ¿Qué hay con respecto al gusto? Hay muchas discrepancias. Uh-huh. Se dice que los tiburones prácticamente no tienen gusto o tienen muy pocas papilas gustativas en los labios, lo que correspondería a los labios, ajá, al paladar en el techo superior y en la parte de al fondo en la garganta. Entonces dice que los tiburones no son sensibles del gusto, no tienen un buen gusto, no pueden palatar las cosas. No obstante, un chavo nuevo de Baja California que estudia los tiburones, ajá, él propone que el gusto está asociado a los dientes, ha encontrado algunas papilas gustativas asociadas a los dientes.
y que puede haber de 14.000 a 20.000, ¿sí?, papilas gustativas a lo largo de su vida, y que los tiburones tienen un buen sentido del gusto. Y él lo propuso porque estaba estudiando el porqué del ataque de los tiburones. Los tiburones, cuando muerden a una de sus presas, generalmente arrancan el pedazo, se dan la vuelta, lo tragan y después regresan, ¿sí? Pues él, estudiando videos de ataques de tiburones, vio que cuando se ataca la tabla de surf en lugar de al nadador, o cuando se atacan las aletas de un nadador, o cuando se ataca en una parte gruesa del traje de neopreno, la mayoría de los tiburones no regresaban, ¿sí? Daban la mordida, se llevaban su pedazo de tabla, su pedazo de aleta, su pedazo de neopreno, pero no regresaban a atacar, a diferencia de cuando atacaban a un nadador que no tenía traje de neopreno o que no traía las aletas, que lo mordían en la pantorrilla o en el muslo, no había traje de neopreno. Entonces sí, el tiburón daba la vuelta y continuaba con su ataque. Entonces él propuso que los tiburones deben saber distinguir entre lo que están mordiendo. Si están mordiendo una tabla, si están mordiendo una aleta o un traje de neopreno. Esto no es palatable, no es carnita, y por eso no regresan. Entonces él, estudiando estos aspectos, les digo, estudió que en la boca, o sea, asociados a los dientes, hay varias papilas gustativas, y él propone que los tiburones sí tienen un buen sentido del gusto. Bueno, ¿qué hay con la reproducción? Como les decía, los tiburones son dioicos, están los sexos separados, tienen gónadas pareadas, Las gónadas, ya vimos, los conductos se abren en la cloaca, pero al respecto de su reproducción, vamos a encontrar tres sistemas o tres tipos de reproducción: los ovíparos, los ovovivíparos y los vivíparos. Los ovíparos, los que ponen huevo; los ovovivíparos, que retienen el huevo dentro de la hembra por algún tiempo, hasta casi la eclosional; y los vivíparos, que son aquellos que mantienen a la cría en base a un sistema de placentación. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. También los tiburones son desarrollo directo, no hay estadios larvarios, son organismos de fecundación interna y tienen una conducta sexual compleja que implica un cortejo. Y aquí tienen ustedes los resultados de este cortejo, ¿sí? Las fotos que tienen aquí ustedes corresponden básicamente a hembras. Y pueden ver que en las hembras hay una gran cantidad de mordidas y mordidas profundas o heridas profundas, ¿sí? Que una vez que se conoció el cortejo en muchas de las especies de tiburón, se encontró que estas mordidas se producen durante el cortejo. Entonces vamos a ver aquí una película 3X de reproducción de tiburones, pero también lo importante es que vean que estos tiburones durante el cortejo, el proceso de cortejo y de reproducción es bastante complejo. Ignoran a un buzo que les está grabando, les pasa totalmente desapercibido, y van a ver que a lo largo del cortejo hay machos jóvenes que están aprendiendo la conducta reproductiva, están viendo. Incluso el video empieza, no recuerdo dónde lo corté, con un ataque de un juvenil, bueno, no un ataque, un intento de un juvenil por copular con una hembra, pero no sabe sujetarla, no sabe cortejarla, la hembra lo rechaza y este juvenil se va. Después llega un adulto que ya sabe cómo se hacen las cosas, la sujeta, copula con ella
y hay varios tiburones alrededor observando para aprender este cortejo, esta conducta. Entonces pongan atención en estos aspectos. In no time, the female's gills are lacerated. Aquí está el buzo, pasa completamente desapercibido. Vean la cantidad de jóvenes que hay alrededor, también dando la vuelta y también ignorando por completo el buzo. In 35 years of observing and filming sharks, I've seen courtship behavior only 4 times, and never have I seen the entire act, start to finish, and at such close range. It was unbelievably violent and brutal. When it's over, the female swims away, exhausted and bleeding. Aquí cuando terminó el cortejo, la hembra termina exhausta y sangrando por las heridas que tuvo en este proceso de cortejo. Bueno, las especies ovovivíparas ponen huevecillos. Aquí tienen ustedes, también las mantarrayas ponen este tipo de huevecillos. Aquí ven ustedes el embrión, el vitelo, y estos huevecillos están provistos de zarcillos, igual que algunos vegetales que son esta especie de tiritas alargadas para enredarse en la vegetación, para sujetarse a la vegetación, no ser llevados por la corriente del agua. En las especies vivíparas se forma la placenta. Aquí tienen todo, esto es placenta. Hasta acá. Y aquí tienen los embriones. Y aquí hay huevecillos que todavía no se han desarrollado. Ya están fertilizados, pero van a formar una mayor cantidad de embriones. Tomen en cuenta el tamaño de esta hembra, es relativamente pequeña. Y vean el tamaño de la placenta, ¿sí? Y de los embriones. Bueno, ¿cómo andamos en cuanto a diversidad y riqueza de tiburones? Bueno, aquí tienen ustedes unos mapas que marcan o que tratan de ilustrar la diversidad y riqueza de los tiburones. México es uno de los países también con mayor diversidad, más riqueza de tiburones. Como ven aquí, la coloración azul, pues es donde prácticamente no hay tiburones. Esto corresponde al número de especies. Donde hay el mayor número de especies está acá en Japón, en Asia, en Indonesia, en esta zona. Pero en México no cantamos mal las rancheras, tanto del lado del Golfo de México como del Pacífico mexicano, sobre todo el Mar de Cortés. Son mares sumamente ricos en diversidad de tiburones. La diversidad de tiburones que tenemos en el Mar de Cortés es una de las más grandes, como ven, comparable solo con pocas partes del mundo. Y en contraposición, en el Golfo de México tenemos menor diversidad, pero mayor abundancia. Las poblaciones de tiburones que están aquí son muy grandes. Acá estos mapas están tomados de este estudio, que además presenta estos mapas que son bastante ilustrativos. Aquí tienen indicados, igual con colores, los países donde más se comercia la aleta de tiburón. La aleta de los tiburones es sumamente codiciada porque se vende súper bien aquí. En Japón, ¿sí? Parte de China, ¿sí? La India, ¿sí? Todos esos organismos consumen
la aleta de tiburón, la consideran un manjar. Y la aleta que se pesca aquí, en el Golfo de México, incluso en el Pacífico, se exporta para llegar acá, porque hay un muy buen mercado. Ujú. Aquí tiene la cantidad de endemismos de especies endémicas o exclusivas que hay en los países. México tiene bastantes especies endémicas en el Mar de Cortés, en el Golfo de México. ¿Sí? Somos un país rico en especies endémicas de tiburones. Uh-huh. Ecomorfotipos, ¿qué quiere decir esto? En tiburones, la presencia de tiburones, rayas, tiburones carnívoros, tiburones ballena, etcétera. Igual nuestro país es privilegiado, ajá, tanto en el Pacífico mexicano como en el Mar de Cortés, ¿sí? Como en el Caribe mexicano. Uh-huh. Tenemos una buena diversidad de tiburones. Ahora, debido a la pesca indiscriminada, al matarlos de manera indiscriminada, ¿sí? Pues hay varias áreas que requieren ser protegidas en el mundo. Uh-huh. Los tiburones se han cazado muchísimo por su importancia económica. ¿Sí? La piel de tiburón es por sus dentículos dérmicos, es una piel que se conserva durante mucho tiempo, se conserva muy bien. La mayoría de la industria militar, de las botas militares, ¿sí? Hasta antes de que aparecieran estas nuevas fibras sintéticas, consumían botas hechas a partir de piel de tiburón. Ajá. Prácticamente duran para toda la vida. Lo que se cambiaba era la suela. Sí, la suela para los militares la tenían que cambiar, pero la piel de las botas pues les duraba, les digo, para toda la vida. Uh-huh. La otra cuestión es que del tiburón se aprovecha todo, ¿sí? La carne, les digo, no se digan las aletas que son súper codiciadas. El hígado, ¿sí? Está poniéndose de nuevo de moda el consumir aceite de hígado de tiburón por la gran cantidad de vitamina B que contiene, de complejo B que contiene. Ajá. Recuerden, la vitamina B es aceitosa y esto es lo que ayuda a la flotabilidad del hígado de los tiburones. Entonces, se ha visto, se ha regresado a lo natural, porque además las vitaminas sintéticas son poco aprovechables, ¿sí? De una pastilla que ustedes se tomen, de una cápsula de vitamina que se tomen, solo se aprovecha el 5 o 10%, uh-huh, por ser sintéticas. Entonces tienen que estar consumiendo tratamientos muy largos de vitamínicos que les dan como complemento alimenticio. En cambio, el aceite de hígado de tiburón es prácticamente 90% aprovechable. Uh-huh. Entonces, con una cucharada que te den de aceite de hígado de tiburón que sabe a rayos, sí, yo le llegué a probar de pequeño, a nosotros nos daban nuestra cucharada de aceite de hígado de tiburón y también de bacalao. Era la emulsión de Scotch, era famosísima y creo que todavía sigue y se está volviendo a poner de moda. Por esta razón, sí, te daban una cucharada a la semana y era como si te hubieras tomado 10 frascos de los que te venden ahorita. Entonces, los tiburones han sido sumamente cazados, han sido pescados durante muchísimo tiempo, además de fobia que tiene la gente a los tiburones por esta mala información. Hay varias especies que están a punto de extinción. Ajá. Y por eso este autor propone áreas que requieren de la conservación de los tiburones. Como ven, son muchísimas áreas en el Golfo de México, sobre todo la industria tiburonera en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Alvarado, Veracruz, ¿sí?
Igual si algún día pasan por Alvarado, vayan a ver, es biológicamente relevante ver cómo aprovechan todo el tiburón. Ahí los dejan ver los pescadores cuando llegan, la gente que va a pescar en lancha los tiburones, los bajan allí en el puerto. Hay varios procesadores pequeños que además llevan estos tiburones después a una gran procesadora que existe ahí en Alvarado, Veracruz. Rápidamente la subclase Holocefali, comúnmente llamadas quimeras. Si recordarán la leyenda griega de la quimera era un monstruo que estaba hecho de varias partes de otros animales, pues que esto porque da la impresión de ser un pez, de ser un tiburón, de ser incluso en algunos autores americanos dicen que se parece a una rata y el nombre común es ratfish, así como pez rata. Por eso el nombre de quimera o holocefali. Les digo, el nombre del género es quimera, el nombre de la subclase son los holocefali. Aquí tienen ustedes un ejemplo completo, y como pregunta este aprendiz de buzo, se las comen igual, se comen las quimeras. Yo no he tenido oportunidad de probarlas, pero sobre todo en la costa este de los Estados Unidos está considerada un buen platillo la quimera. Este es un macho, bueno, la quimera es macho, tiene su clasper, como pueden ver, bastante evidente. ¿Dónde están distribuidas? Pues prácticamente por todo el mundo. En México hay quimeras, ¿sí? En todo el Golfo de México, en la península, en el norte de la península de Yucatán, en el Pacífico mexicano, así, desde la península de Baja California. No hay en el Mar de Cortés, pero sí en el Pacífico. Les digo, en toda esta zona es muy comercializada, muy aceptada. Igual acá, en el norte de los Estados Unidos, en el Atlántico Norte de los Estados Unidos, en el Pacífico Norte de los Estados Unidos, Canadá, es un buen platillo. Aquí tienen el caso de México y nosotros no la buscamos en particular, yo creo que por su forma, pero se pesca y se vende como filete de pescado, como filetes de tiburón. A veces te la venden como filete de robalo, filete de bacalao. ¿Cómo andamos evolutivamente con los tiburones? Bueno, los tiburones, la clase Chondrichthyes, tiene su origen en el Cámbrico, ¿sí? A inicios del Cámbrico, y dependiendo del criterio del autor, pues vamos a tener varias radiaciones adaptativas. Algunos autores van a encontrar ustedes que hablan de una primera radiación adaptativa donde surgió el grupo más primitivo, que es el de los cladoceláceos, ¿sí? Tiburones con forma de torpedo, poco estilizados, aletas pectorales y pélvicas con bases muy anchas, no móviles, parecían un torpedo, de los que se utilizaban para la guerra, con grandes estructuras estabilizadoras, ¿sí? De aquí, algunos autores consideran que se dio la primera radiación y se formaron los ibodóntidos, que están representados por el género Ibodus, que es este que tienen aquí, que ya son más estilizados, ¿sí? Con aletas todavía con bases anchas pero móviles, con una especie de abertura en la parte más o menos como esta, aunque no tan marcada. Y a partir de los ibodóntidos
se dio la tercera radiación adaptativa, la de los neoceláceos o neocelaci, con los galomorphi, que estos tiburones ballena, o tiburones plantófagos, que se alimentan básicamente de plancton, los escualiformes, donde están la gran mayoría de los tiburones, y los batoideos, donde están las mantarrayas. Aquí tienen otra propuesta, que ya considera parte del registro fósil y que nada más considera dos procesos de radiación adaptativa. El primer proceso, él lo considera la del tronco de los elasmobranquios, básicamente sí serían los cladoceláceos, que sería el primer grupo que tienen ustedes acá. Lo más parecido sería un cladoceláceo. La separación de las quimeras es anterior, no está considerada dentro de esta gran primera radiación de los elasmobranquios. Y esta primera radiación de los elasmobranquios dio origen a 6 grandes grupos: los cladoceláceos, los eugenodontiformes, los cimóridos, los genacantiformes, los tenacantiformes y los ibodontiformes, que estarían por acá. Como ven, estos grupos fósiles, todos se extinguieron. Y la segunda radiación, que es la de los neoceláceos, donde salieron estos 3 grandes grupos que tenemos aquí, sobre todo la gran radiación de tiburones, pero les digo es mayor aquí porque se consideran los grupos fósiles, pero si vemos solo los grupos actuales, tendríamos mayor diversidad de batoideos que incluso los escualiformes. Hasta ahí le vamos a dejar